Bueno, entonces hemos estado viendo varias funciones, ¿verdad? Lo que son las tablas. Ayer vimos funciones de búsqueda, ¿verdad? Y funciones lógicas bastante interesantes. Hoy vamos a ver entonces lo que son las tablas dinámicas. Y las tablas dinámicas son una herramienta de análisis que nos ofrece Excel que son bastante útiles. Entonces, lo primero sería tener nuestros datos en tabla. Por ejemplo, esto de aquí. Ya tienen formato tabla. Otra sugerencia es que tengamos todo organizado por columnas, que en este caso ya lo tenemos, ¿verdad? Todo está organizado por columnas y que todas las columnas tengan encabezados. Entonces aquí vemos que cada columna tiene un encabezado. No tienen que estar en blanco. Y tenemos que evitar usar filas dobles de encabezado o celdas combinadas. Celdas combinadas me refiero como esta de aquí arriba que miren, dice calificaciones y está combinada todas estas celdas. Entonces, ¿cómo creamos una tabla dinámica? Básicamente nos venimos aquí a insertar y en la pestaña tablas tenemos tablas dinámicas. También tenemos tablas dinámicas recomendadas para ver una vista previa de lo que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos esta aquí, suma de test 1, suma de examen final y hay varias ahí. Entonces, básicamente con una tabla dinámica analizamos los datos que contengamos en una tabla o en su defecto en una base de datos. Las bases de datos, por si no lo sabían, se organizan por tablas. Y nosotros en Excel vamos a estar trabajando con muchos datos, entonces lo ideal es tener una idea de para qué sirven esas tablas dinámicas. ¿Y por qué se le llama tabla dinámica? Básicamente porque usted puede ver los datos desde, pónganle una perspectiva diferente, sin alterar el contenido de la tabla. Alterarlo en el sentido de editar datos o incluso también podría ser en filtrar estos datos de mayor a menor, como ya sabemos hacerlo con las tablas. Entonces, vamos a ¿para qué podría servir una tabla dinámica? Puede ser para comparar totales de diferentes columnas, para mostrar algún resultado de alguna columna como porcentaje de un total. Ejemplo más clásico sería como mostrar las ventas de productos, digamos, como un porcentaje de la venta total. Podrían servirnos también las tablas dinámicas para obtener recuentos, agregar valores, hacerlas vacías y combinar resultados de dos variables. Entonces, vamos a ver con esta hoja que se llama notas, que tenemos todo esto. Insertémosle una tabla dinámica. Y un truco para seleccionar, digamos, toda una tabla en Excel es que yo venga y me ponga en su primera celda. Y yo luego apriete Control Shift para abajo, selecciono toda la columna. Y Control Shift para la flecha derecha, selecciono, miren, la totalidad de la tabla. Entonces vamos a darle una tabla dinámica y va a abrir este cuadro. ¿Desde qué tabla? Pues la tabla o rango ya está definida, es esta tabla 5 se llama aquí, no le cambié el nombre. También podemos escoger un rango de celdas en específico. Como pueden ver aquí, si yo le doy este recuadro de aquí, que es de selección, y nos pide dónde ubicar la tabla dinámica. Podemos ubicarla en una nueva hoja de cálculo, en el mismo libro, o en una hoja de cálculo existente. Es decir, en esta misma hoja de notas podría yo insertar la tabla dinámica, pero vamos a darle a nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y ya aparece la tabla dinámica aquí. Con la tabla dinámica tenemos otra pestaña aquí en la cinta de opciones que se llama analizar tabla dinámica y también tenemos diseño. Y tenemos varias opciones.
Tenemos el nombre de la tabla dinámica donde podemos cambiárselo, segmentar los datos, actualizar los datos, cambiar el origen de los datos y otras acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a averiguarlo. Y como ustedes notarán, si yo le doy clic aquí a la tabla dinámica que parece estar vacía, aparecen los campos de la tabla dinámica aquí a la derecha. Entonces, aquí tengo, miren, cada una de los encabezados de las columnas. Tengo nombre de estudiante, acumulativo 1, 2, 3, test 1, 2, 3, etcétera, el examen final, el total, porcentaje, si aprobó, reprobó y la nota en el sistema estadounidense, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono alguna de estas encabezados de columna, miren, ya me aparece en la tabla dinámica, por ejemplo, etiquetas de fila, me aparecen los nombres. Total general, pues no aparece porque son datos de texto, no hay totales. Pongo acumulativo 1 y miren, ya me relaciona los nombres con cada uno de los acumulativos. Y la suma dice aquí de acumulativo 1. Solamente es una columna, ¿verdad? Entonces es el acumulativo que está en base 10. Y aquí abajo, miren, me aparece el total general de esa columna. Yo puedo comprobarlo poniendo aquí la opción suma, perdón, y seleccionar esto. Obviamente va a ser igual, 181. Puedo ir seleccionando también varias columnas, incluso todas, si yo lo quisiera. Por ejemplo, el porcentaje, total. Algo muy importante es que miren, porcentaje aparece como decimal. Hay que darle formato siempre como porcentaje, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que aquí, por ejemplo, seleccioné nombre de estudiante, ya me los organiza en orden alfabético, miren, ascendente, desde la A a la Z. Eso para tomarlo en cuenta también, podemos poner todas las columnas que queramos. Lo que sí afecta, miren, es que yo el orden que las ponga. Por ejemplo, yo pongo aquí, me quedo con nombre de estudiante y pongo acumulativo 3, acumulativo 2 y acumulativo 1, me aparecen en ese nombre, a pesar de que en la tabla están en orden inverso. Luego también, esta es la hoja de notas y yo le dije insertar tabla dinámica en nueva hoja del mismo libro de cálculo y miren, aparece antes. Entonces, para también tenerlo en cuenta, tabla dinámica se inserta una hoja antes de donde esté la hoja activa donde estoy seleccionando mi dato, ¿verdad? Igual yo puedo desplazar estas hojas, solo les doy clic y las arrastro para ponerlas en diferente ubicación del libro, un orden, ¿verdad? Luego entonces vamos a analizar un poco más a detalle los campos de la tabla dinámica. En este caso yo tengo, voy a dejar la prueba 1, prueba 2, prueba 3, el examen final y el total. Entonces, este recuadro aquí me permite seleccionar las columnas que quiero analizar. Y el nombre de cada columna es el nombre de su encabezado, ¿verdad?
Luego tengo filtros aquí. Entonces yo puedo venir y arrastrar. Miren, si yo le doy clic a alguno de estos, puedo arrastrar ese encabezado y aplicarle un filtro y regresarlo. Miren, por ejemplo, si yo quito nombre de estudiante, ¿qué pasa? Me deja solo los totales o las sumas. Suma de prueba uno, prueba 3, prueba 2 y así. Entonces, eso para tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Entonces, viendo aquí, podemos arrastrar nuestros campos, es decir, nuestros encabezados de columna, a uno de estos 4 áreas. Filtros, columnas, filas y valores. Entonces, si yo, por ejemplo, arrastro nombre de estudiantes al área columnas, si se fijan, ya está aquí valores. Yo le puedo quitar el campo, dejar solo los nombres de estudiantes, pero miren, aparece como fila. Puedo poner, digamos, prueba uno en la pestaña, en el campo valores. Y hay varios, miren. Me dice que es la suma de prueba uno. En este caso, pues la suma no aparece porque solamente es una columna. Acumulativo uno, la prueba uno versus cada estudiante. O sea, la nota que sacó cada uno, si se fijan. Podemos entonces configurar ese campo. Y entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí. Les doy aquí al menú. Podemos quitar el campo, mover al filtro de informe, mover etiquetas de fila, mover etiquetas de columna. Es decir, puedo mover esto aquí, ¿verdad? Los otros campos. Y también lo puedo configurar. Aquí le puedo poner un nombre personalizado que indique, ¿verdad? Realmente qué estoy haciendo, ¿verdad? Y puedo resumir valores por ciertos parámetros. Por suma, es decir, puedo también sacarles un recuento, un promedio, máximo, mínimo, producto también, contar números, incluso la desviación estándar, miren, tanto de la población, que es esta desviación estándar P, como la de la muestra, la varianza y la varianza poblacional también, son variables estadísticas importantes. Y podemos, miren, mostrar valores con formato de porcentaje de el total general, del total de columnas, del total de filas y otros. También podemos clasificar de mayor a menor, entre otras opciones. Y también, miren, podemos darle formato de número. Si quiero que esté en porcentaje, en formato de contabilidad, en formato de moneda, etcétera. Entonces, yo voy a quitar prueba uno y nombres de estudiantes, lo voy a poner de nuevo. Y entonces, para entender un poquito mejor, miren, yo nombre de estudiantes, quiero que esté en filas, en el campo filas, me aparece como una columna de una tabla, ¿verdad? Ahora miren qué pasa si lo llevo al campo columnas. Se vuelve que todos los nombres de estudiantes sean una columna cada uno, lo cual en este caso no me conviene por el tipo de datos que estoy tratando. Entonces lo voy a dejar en filas y vamos a poner acumulativo uno, acumulativo 2 y acumulativo 3. Y eso lo vamos a poner, las tres ya están aquí, miren, en valores. Y quiero la suma general aquí, pues la vamos a poner en columnas. Bueno, aquí no salió como esperaba.
Y miren que en columnas, cuando yo le di a seleccionar estas tres, acumulativo uno, acumulativo 2 y acumulativo 3, me apareció en columnas la pestaña valores. Y ese campo se refiere pues a que muestre los valores de acumulativo uno, acumulativo 2 y acumulativo 3 que corresponden a cada estudiante. Entonces, vamos a poner aquí suma. Y podríamos incluso entonces cambiar, miren, si yo le pongo aquí arriba el nombre de estudiante en columnas y valores en filas, me aparecería como la suma del acumulativo para cada estudiante. Entonces vemos cómo vamos combinando las columnas con las filas en esta tabla dinámica. Se mira un poco larga, pues porque puse los nombres de los estudiantes como filas y llega hasta la columna V. Bueno, la columna W, porque la última siempre es un total. Ahora miremos los filtros, entonces. Vamos a cambiar un poquito. Tal vez en vez de poner suma, podríamos poner, no, sería un promedio o algo así. Entonces en filtro vamos a filtrar. Vamos a ver, observemos qué pasa para ver la nota promedio. Miren, estos son los totales. Es decir, para cada estudiante se suma el acumulativo uno y se pone el total. Igual aquí y aquí. Entonces, ¿qué tal si yo no lo quiero ver por totales o por sumas, sino que lo quiero ver como un promedio? Vamos promedio aquí. Y ese sería el promedio, la nota promedio del acumulativo uno para cada estudiante. Vamos a hacer lo mismo con acumulativo 2 y acumulativo 3, por ejemplo. Y yo puedo poner más valores. Vamos a poner el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Y obviamente tengo que cambiarlos aquí en valores. Porque miren, me aparecen de forma predeterminada como sumas. Hay que ponerle promedio a cada uno. Y tal vez algunos se preguntarán por qué le está poniendo eso así de promedio. Y pues básicamente es un ejemplo ilustrativo, o sea, para que miren la utilidad de las tablas dinámicas. Tal vez un profesor, ¿verdad? En este ejemplo de evaluar estudiantes quiera ver cómo anda su clase en general. Entonces, una medida como para ver el rendimiento general sería el promedio. Si es muy bajo, pues entonces ya puede tomar medidas ahí el profesor, tal vez modificar el examen o evaluar de forma diferente, ¿verdad? Entonces, para comparar, la verdad, datos, se utilizan esas tablas. Entonces, vamos a ver qué filtros podemos poner. Vamos a ponerle también la columna aprobó o reprobó. Y esa la vamos a poner en columnas. Igual que, no, la vamos a poner en filas. Pero es que en filas aparece así. Miren, está combinado aquí. Mejor pongámoslo entonces así. Dejo los promedios aquí abajo. Promedio del acumulativo uno, acumulativo 2 y así. Que era lo que tenía opuesto si yo pusiera el nombre de estudiante aquí arriba y valores en filas.
Entonces, ahora yo quiero poner un filtro. Voy a poner aprobó, reprobó en filtro. Y entonces en aprobó, reprobó, miren, puedo poner yo, configurarlo también. Bueno, aquí no aparece. Me aparece aquí arriba, si se fijaron. Aquí abajo tengo, en el área columna, nombre de estudiante, que son todos los estudiantes aquí. Y en filas tengo los valores de los estudiantes, que serían sus acumulativos, ¿verdad? Para cada acumulativo, ¿verdad? Del 1 al 9. Y el promedio de esos acumulativos. Entonces, digamos, para acumulativo 1, las notas, el promedio general fue 9.05. Es decir, casi todos lo entregaron y sacaron buena nota. El promedio más bajo sería este, el 7.1. No, el 6.5. Entonces, el último acumulativo a varios le fue mal, relativamente, porque el promedio está bajo. Y miren que yo le puse en filtro, lo voy a repetir, vamos a quitar este de aquí. Arrastré aprobó, reprobó a filtros y me aparece arriba esta etiqueta, que sigue siendo parte de la tabla dinámica y me dice todas. Si yo le doy solo aprobado y le voy a aceptar, me aparece solo, miren, los que aprobaron, que son todos estos estudiantes. Si yo le doy lo contrario, reprobado, aparecen entonces solo los estudiantes que reprobaron, que ya habíamos visto que eran solo 3. Y me da siempre los promedios de los acumulativos, miren, solo para esos 3 estudiantes. Entonces, creo que podemos ver la utilidad. ¿Qué pasa aquí? Si yo le doy todas, miren, todas, me aparecen todos los estudiantes, los aprobados y reprobados. Solo que la tabla se mira un poquito grande porque está de esta forma, pero vamos a hacerla, no se mira mucho. Y tengo el promedio de todos los estudiantes. Entonces, a mí me interesaría ver tal vez, por ejemplo, el promedio de solo los reprobados. Entonces, si yo le pongo reprobado, miren, aparece solo los estudiantes reprobados en cuestión, sus notas, y el promedio de esas notas para cada uno. No, el promedio de esas notas para cada acumulativo, perdón. Tomando en cuenta, miren, solo a los 3. Ustedes pueden meter en su calculadora 6 más 9 más 7 entre 3 y les va a dar ese valor. Entonces lo vamos a hacer aquí. 6 más 9 más 7 entre 3. Da 7.33. Una medida aritmética sencilla. Entonces, básicamente, además de filtrar los datos, que aquí yo lo podría hacer con tabla, ¿verdad? Ponerle aquí solo reprobado. Para sacar el promedio, tendría que hacer tal vez otra columna yo, promedio, y entonces utilizar función promedio para sacar el promedio de los acumulativos y que solo me enseñe los 3 reprobados, ¿verdad? Mientras que aquí en tabla dinámica me estoy ahorrando ese proceso de poner otra fórmula con la función promedio, copiarla y pegarla, ¿verdad? En toda la tabla para después rellenar valores, ¿verdad? Entonces, automáticamente hace esos cálculos. Y como les dije también, puede hacer otros cálculos. Puede hacer una desviación estándar, puede ser, por ejemplo, vamos a ponerles también el total. O pongámosle porcentaje. Porcentaje, pongámoslo aquí, después de acumulativo 9. Miren, aquí está suma porcentaje. Y la vamos a cambiar. Vamos a ponerle un formato de número porcentaje. Con un decimal nada más. Le vamos a poner que sea la desviación estándar. Bueno, y aquí aparece error. Debe ser porque no puede calcular la desviación estándar de un solo estudiante individual. Este sería la desviación estándar del porcentaje, bueno, no porcentaje de aprobación, de la nota que tengan ellos. Y hay una desviación estándar de 17.6%. Vamos a ver el promedio mejor. Miremos el promedio de todas esas notas. Siempre configuramos y pongámosle promedio.
Y en promedio, el promedio es 45.9%, que está, la verdad, bastante bajo. Pero recordemos que es para esto, solo para los reprobados. Si yo le pongo mostrar todas, aceptar, vamos a ver aquí al último, el promedio es 79.1. Ahora miremos entonces la desviación estándar, por ejemplo. Aquí está desviación estándar. Vamos a aceptar y la desviación estándar es de 17.8%, es decir, 17.8 puntos para todos. Y estos, pues obviamente no salen así porque no puedo sacar la desviación estándar de un solo dato. Tengo que tener un conjunto y el conjunto en sí son todos los estudiantes. Pregunto entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario que tengan que hacer? ¿Les parece interesante? ¿Sí o no? ¿Ven la utilidad de estas tablas dinámicas? ¿O no les queda claro algo? Todo claro. Y sí, sí, se mira que son bastante útiles para datos bastante extensos. Sí, sobre todo incluso para bases de datos, utilizan estas tablas y las utilizan también para mostrar información. Entonces, vamos a seguir explorando un poquito esto. Regresando a la tabla, entonces podemos ver. Y bueno, aquí me aparecen, miren, promedio de acumulativo 1, acumulativo 2, porque son los nombres, ¿verdad? Que yo se los puedo cambiar siempre aquí en configuración de campo o valor. Y miren el nombre personalizado. Observen que si yo cambio aquí, máximo, promedio, lo que sea, me cambia el nombre personalizado. Pero siempre yo lo puedo modificar, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle tal vez algo más ahí. Podríamos poner otro filtro, miren, podríamos poner un filtro de nota, que es aquel del estadounidense. Y entonces eso me serviría para ver los aprobados, miren, que tengan una B de nota. Solo serían estos. Y puedo ver la variación, ¿verdad? La desviación estándar de sus notas, sus totales, ¿verdad? Promedios y otros datos de interés. Por ejemplo, aquí. Los que tienen nota C, es decir, la letra C, que va, si no me equivoco, de 70 en adelante hasta 79%. Entonces, para dejarlo aún más en claro, podríamos hacer un ejemplo sencillo aquí en otra hoja. Podríamos poner aquí vendedor. Y entonces aquí ponemos ventas primer trimestre, ventas segundo trimestre. Bueno, este ejemplo es bien sencillo, porque no le voy a agregar muchos datos ahorita. Vamos a poner esto como autoajustar el ancho columna. Vendedor, pues voy a seleccionar al azar ahí algunos nombres de los que están aquí. Y vamos a darle formato, número a esto. Contabilidad, ponemos dólares. O no, sí, lempiras está bien. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 5.000.
Y este pues sería la suma de los 4 trimestres. Con otros valores ahí, por ejemplo, aquí tendríamos todos los totales. Básicamente, entonces yo puedo venir y, bueno, le vamos a quitar el formato a este y puedo venir, seleccionarlo, insertar una tabla dinámica. Miren, de una tabla, un rango o incluso desde datos externos de origen. Les voy a enseñar también cómo extraer datos, ¿verdad? O importar datos de una tabla a otros formatos en Excel. Y bueno, ya me tiene seleccionado el rango que tenía, ¿verdad? Que es este. En una nueva hoja de cálculo. Vamos a aceptar. Y ahora quiero ver el vendedor y las ventas del primer trimestre. Y quiero ver el total de las ventas. Entonces, en total, todas ellas recaudaron 42.909 lempiras. Vamos a leer el formato de número en contabilidad. Vamos a aceptar. Y ya miren, se aplica automáticamente incluso el formato de contabilidad a todas las filas. Más podemos ver, vamos a filtrarlo. Bueno, para filtrarlo debería haber puesto alguna condición aquí. Entonces, vamos a ponerle tipo vendedor. Entonces, un vendedor S más, un vendedor S, un vendedor A, un vendedor B y un C, dependiendo de las ventas. Entonces, si recaudó anual más de, que van a ir muy parecidos. Entonces, más de 10.000, pongamos. Luego, unos 9.000 aquí, unos 7.000, unos 5.000 y unos 2.500. Entonces, tipo vendedor. Como para tenerlos por rango, ¿verdad? Entonces, utilizar entonces la función buscar V. O bueno, vamos a cambiar aquí. Aquí que sea desde 45.000. No, mejor dicho, que sea desde 60.000. Este sea de 45.000. Este sea de 30.000. Unos 15.000 aquí. Y unos 9.500. Entonces, tipo vendedor va a ser V. Bueno, aquí vamos a ponerlos en orden ascendente. Es una de las cosas que tenemos que considerar para usar búsqueda vertical. Voy a seleccionar, mover a la pestaña Datos. Le damos ordenar de
menor a mayor. Y luego aquí vamos a dar buscar V, que ya lo estuvimos usando. El valor buscado es el valor de ventas anuales. ¿En qué matriz? Está aquí. El indicador de columna sería el 1, donde estoy buscando. ¿Qué letra se refiere? Le doy Enter. Ah, nos faltó algo aquí. Bueno, esta matriz tabla la voy a dejar en valor absoluto, en referencia absoluta, el indicador de columnas y falta un argumento, el rango. Bueno, tendríamos que poner esto más bien de esta forma. Entonces, en columna 2, referencia, paso. Ah, no, es No, Sí, ¿verdad? Esto, el rango de celda. ¿O quién iba a decir algo? no tendrían que estar ordenados, como dijo. Sí, ordenado de menor a mayor. Ah, sí, aquí no está ordenado de menor a mayor. Ahora sí. Eso preguntaba. Sí, Sí, tiene que estar ordenado de menor a mayor, ¿verdad? Y bueno, entonces ya puedo utilizar esta fórmula. Columna 2, que es donde busco la letra. Y esto para darle como una clase al vendedor. Entonces casi todas son S. O lo A y B. Cambiamos entonces. Ah, bueno, aquí cambió también. La suma es esta. Ahí todas son B. Entonces vamos a arreglar esto. Para variar, ¿verdad? Los datos. Entonces vamos a ponerle aquí 1000, otros 1000. Sí, así está bien. Entonces tenemos 2B, 2A, una S más y una C. Vamos a ver si está correcto. 30.000. Le dice que es A. A partir de 30.000 está bien, sí. Igual esto de aquí. Ahora B, desde 15.000, miren, entonces sí, 18.000 es el más cercano. S más. Ah, bueno, este no es S más, este es S. Y pongámosle más a esto. Cambiamos ahí para tener variedad de datos. Entonces tengo todo esto. Y ya cuando tengo mi criterio o algo así para ponerlo en filtro, vamos a venir, insertar tabla dinámica de nuevo. Voy a borrar esta hoja.
la tabla dinámica de nuevo, en una nueva hoja de cálculo. Vamos a poner vendedor en filas y total ventas anuales y tipo de vendedor. O en total de ventas anuales pongamos ventas del tercer y cuarto trimestre. Ahora, el tipo de vendedor lo vamos a poner en filtros. Entonces, va aquí arriba. Yo puedo entonces ver aquí solo las vendedoras tipo C, o sea, vendieron poquito, ¿verdad? En el tercer y cuarto trimestre. La B, la S, que es solo una. Ah, eran dos, y pues así. Entonces, podemos analizar datos, ¿verdad? De diferentes maneras en estas tablas dinámicas y filtrarlos, ¿verdad? Específicamente y como cruzar referencias de los datos. Porque aquí puedo tener, por ejemplo, este tipo de vendedor, digamos, quiero ver los vendedores A, pero que tengan ventas trimestrales del primer trimestre o igual o mayores a 5,000, entonces solo esta podría calificar porque esta tiene 4,500 menos. Entonces, nos vamos a quedar hoy por aquí. No sé por qué esta semana menos personas han estado entrando. Les recuerdo que la asistencia es importante para el diploma, ¿verdad? Del curso. Si tienen 4 inasistencias que no estén justificadas, no se les puede extender certificado aunque hayan pagado, porque son políticas del SET. Entonces, esténse pendientes, ¿verdad? Del YouTube, ¿verdad? Que ahí subo las clases, si quieren consultar algo. Estén pendientes del Google Drive también, que ahí voy a subir estos archivos que estuvimos viendo esta semana y la asignación, ¿verdad? Y cualquier cosa, pregúntenme ahí por Telegram si tienen alguna duda. Entonces, nos quedamos hoy por aquí. Feliz fin de semana. Listo, nos vemos.